Mi nombre es John Alex Cience y este es el tema que escogimos. Basándome en el artículo de Alonso Gurmendi titulado Lucha contra subversivo en el Perú, conflicto armado o delincuencia terrorista. Gurmendi argumenta que la violencia de grupos como Sendero Luminoso y el MRTA durante 1980 y 1990 debe considerarse un conflicto armado interno más que delincuencia terrorista. Esto se debe a que estos grupos no solo cometieron atentados, sino que también intentaron establecer un control territorial y derrocar el Estado peruano con una ideología política. El autor destaca que el sistema de estas acciones refleja un enfoque militarizado, además que esta violencia tuvo profundas consecuencias sociales y políticas, afectando gravemente a la población civil y dejando heridas que aún persisten en la sociedad peruana. Es por esta misma razón que escogimos este tema, el terrorismo. Bueno, siguiendo con la exposición, estamos hablando acerca de las semanas en la cual se asemeja a nuestro tema, que es acerca del terrorismo. Para la semana número 12, estamos hablando acerca de los inicios eh, del Sendero Luminoso, en cómo se inició o por quién inició, que la cabecilla es Abimael Guzmán. Luego continuamos con sus orígenes y sus ideales, en cómo él se siente traicionado por parte de ese ideal que sigue y también en cómo entra en la política. Para la semana número 3 estamos hablando, hicimos como una lectura de Contreras y Cueta, en la cual el terrorismo buscaba aterrorizar y desestabilizar en el país. Y también se vincula la política, la economía y la sociedad, incluyendo masacres, desapariciones. Y para la semana 14 ya estamos hablando el fin, no, el inicio del fin de la subversión en el Perú, en cómo agarraron a Abimael Guzmán, en cómo este ha sido responsable de muchas muertes, y también esto ha sido una victoria para el Perú, pero aún existen todavía cicatrices en las víctimas, ya que tienen un recuerdo agrio y sangriento. Causas y consecuencias del terrorismo en el Perú. El terrorismo en el Perú, liderado principalmente por Sendero Luminoso, nació en un contexto de desigualdad y abandono que marcaba profundamente la vida de las comunidades rurales, especialmente en regiones como Ayacucho. Estas comunidades vivían en condiciones de extrema pobreza, marginadas por la falta de servicios básicos como la educación, salud e infraestructura. Según BART 2007, esa realidad alimentó el descontento y frustración de la población, que vio en el discurso de Sendero Luminoso una posible salida a años de exclusión. Este grupo, liderado por Abimael Guzmán y basado en ideologías maoístas, prometía el cambio radical que apelaba a los más oprimidos, aunque sus métodos se basaron en una violencia despiadada. Sendero Luminoso no solo declaró la guerra al Estado peruano, sino que también atacó a las mismas comunidades campesinas que decía proteger. Como señala De Grori 2011, las estrategias del grupo incluyeron represalias brutales contra aquellos que no apoyaban su causa, sumiendo a zonas rurales en un ciclo de terror y desesperación. Esta violencia afectó gravemente a la población ya vulnerable, ampliando las heridas sociales y económicas que arrastraban. Las consecuencias de estos movimientos fueron devastadoras. Según el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, CBR 2003, entre el año 1980 y el 2000 se registraron más de 69.000 víctimas fatales, muchas de ellas campesinos indígenas que quedaron atrapados entre la violencia de Sendero Luminoso y la respuesta represiva del Estado. Estas pérdidas dejaron cicatrices profundas en las familias, quienes enfrentaron desplazamientos masivos y la pérdida de sus hogares y comunidades. El tejido social se vio fracturado, generando desconfianza no solo entre vecinos, sino también hacia el Estado, que fue percibido como incapaz de proteger a su población más vulnerable. Como enfatiza Seidon 2004, la recuperación de estas comunidades ha sido un proceso lento y doloroso, marcado por el esfuerzo de reconstruir la confianza y garantizar la justicia para las víctimas.
También hubo impactos económicos y políticos. En el impacto económico, el conflicto interrumpió las actividades agrícolas y productivas de las comunidades rurales, que dependían de estas actividades para subsistir. Además, la inseguridad generalizada alejó las inversiones y retrasó el desarrollo de estas regiones por décadas. Políticamente, el terrorismo puso de manifiesto las debilidades del Estado peruano para atender las necesidades de su población, dejando una herencia de marginación y desigualdad que aún persiste en muchas zonas hasta la actualidad. Buenas tardes, director Germán Menacho. Quisiera preguntarle a usted cómo influenció el terrorismo en su vida personal. El terrorismo solamente por los comentarios que nos daban, incluso un amigo muy cercano me dijo de que yo también estaba pedido. Así que me digo, ¿y ahora qué hago? Y también el amigo también estaba pedido, pues, ¿no? Que los hacían marchar al lado de con quien se va al hospital. Antes no había muchas casas, pues, era campo. Entonces, por ahí los hacían desfilar. Y también se pensaba, bueno, comentarios, ¿no? De que el perro principal venía acá a tratarse, ¿no? Con un médico, pero era como un refugio para descansar y ser visto por los médicos, ¿no? ¿Y usted se sintió así, asustado, oprimido? Y ahora me cerré por atrás. Ah, se escapaba. Así era en esos tiempos. Venga, ahí está. Ya. Buenas tardes, directora María Carlos. Quería consultarle, usted en los tiempos del terrorismo, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo se sintió? Fueron épocas bastante difíciles. Nosotros trabajábamos aquí en el colegio y en esa época teníamos turno tarde, noche, donde había que tener luz y los chicos bueno, tenían que suspender la clase y irse a sus casas, sobre todo en el invierno. Pero de manera general, hasta mis hijos, ¿no? No podían hacer las tareas del colegio, todo tenían que ser bastante temprano. Lo otro, el día que declaraban ellos paro armado, se suspendían las clases aquí en el colegio. Se les decía, digan a sus padres que compren cosas porque para nada salgan, corren el riesgo de que puedan hacerle daño. Tanto así que al hermano del electricista de aquí del colegio, a su hermano, que tenía una farmacia y nos hizo el comentario, frente a donde era el María Reina, en Alameda Cero, por vender una pastillita a una mamá que por favor una pastillita por la ventana le hablaba, sabía que vivía ahí en la farmacia. Le pusieron una bomba y le reventaron por todos los vidrios, las medicinas. Parábamos a oscuras por las noches, había que acostarse temprano. Claro que yo tuve que comprar contaminándonos ahí con el humo que botaba, o las velas, ¿no? Fue lamentable, lamentable. Bien, gracias, director. Luego de haber visto las entrevistas, las causas y consecuencias que trajo la subversión a nuestra sociedad, podemos concluir que Sendero Luminoso hizo promesas vacías como la justicia social hacia comunidades rurales. Sí persuadirlos debido a sus condiciones de vida que estén a su lado para tener un mayor alcance hacia demás lugares. Esto también fue desembocando por el mal movimiento del Estado para ayudar a estas comunidades que terminaron por ser fallecidos y un aumento progresivo de pobreza extrema, dejando la relación de la sociedad peruana hacia el Estado en un punto de quiebre y desconfianza. Un problema que se pudo explicar en la primera entrevista por el señor Germán Menacho, que comentaba sobre su amigo lo hacían marchar alrededor de hospitales por nuestras enfermedades.
sino que tengan que tener un médico que les supervise su estado de salud y controle sus tiempos para tener descanso en las marchas. También podemos hallar otros problemas de la segunda entrevista explicada por la señora María Caro García sobre las explicaciones, sobre las complicaciones de poder dar clases a los estudiantes debido a los paros armados y se tenía que suspender las clases constantemente. Esto provocando que se queden encerrados con el nivel de coche y forma en las calles, perjudicando cualquier integridad y su educación. Por lo tanto, la manera en la que la sociedad y el Estado enfrentaron los problemas no fueron las correctas debido a los planteamientos que se realizaron. Solo terminaron de provocar los fallecidos y el aumento de pobreza en el país, desembocando en una falta de comunicación entre los ciudadanos y el cuerpo del Estado. Una solución que se pudo dar era un mayor patrullaje en las calles, cerrar avenidas, teniendo una mejor vigilancia de cualquier sospechoso y movilizar una fuerza militar a los puntos rurales del país.